¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día 22 de julio vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de las pensiones, de la reforma previsional, pero no desde esa promesa lejana de la reforma, ¿cierto? Que algún día será, sino que hoy de cambios que ya están ocurriendo, cambios concretos. Así que les invito, bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, reforma previsional, avances concretos. Y para hablar de estos temas tenemos a una gran invitada, amiga de la casa ya. Con ella partimos la temporada 2025. Me refiero a la Seremi del Trabajo del Biobío. Sandra Quintana, bienvenido, Seremi, nuevamente para hablar de estos temas tan importantes. Muchas gracias por la invitación otra vez a hablar de un tema tan importante para todos los chilenos y chilenas. Así que un gusto de conversar estos temas y la implementación de la reforma, porque en esa etapa estamos. Claro. En la implementación y a ver, como decías tú, hechos concretos de la reforma que se aprobó recién en el mes de marzo. Así que llevamos pocos meses ya de que empieza ya a ser efectiva esta reforma, y que obviamente le ha tocado a nuestro Ministerio del Trabajo y Previsión Social el ir avanzando con los cambios de acuerdo al cronograma que existía. Ya, eso es importante. Y a mí me gusta que vayamos haciendo el seguimiento acá en Abogarrock, porque a veces hablamos, ¿cierto?, de las cosas que están en papel y la gente dice, bueno, pero ¿en qué me afecta? Y hoy vamos a hablar de casos, de temas concretos. Sí, y ahí te quiero hacer un comentario. Cuando nosotros empezamos a hacer estas difusiones de la reforma, la gente te preguntaba, ¿y será cierto? Ojalá, sí, ojalá que sea así. Claro. Entonces ahora le vamos a decir que sí, que en qué estamos y obviamente cuáles van a ser los grandes cambios que van a ir viviendo de aquí en adelante con la reforma previsional. Claro, es que costó tanto que la gente dice, no creo que es verdad. Sí. Pero claro, temas concretos, ¿cierto? Avances. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Partamos, ¿cierto? Yo hablé de lagunas previsionales, que es un dolor de los trabajadores y trabajadoras, un dolor del sistema previsional durante muchos años, y que es una realidad, porque en realidad, si vamos años atrás, cuando empieza este sistema de las AFP, se pensaba en un ideal, en el que todos iban a trabajar, a aportar mucho y nunca iban a tener lagunas. Eso no es así, lamentablemente no es lo habitual, y era un dolor después porque con el momento que llegaba la jubilación, ¿cierto? Pasaba que estas lagunas impactaban en las pensiones que tenían las personas. Absolutamente, absolutamente. Mira, hay dos ejes que tiene este tema de las lagunas previsionales. Por un lado, cuando el empleador no cumple ya su obligación de pagar las cotizaciones del trabajador, ahí se produce una laguna previsional, y también se produce la laguna previsional cuando el trabajador queda sin trabajo, queda cesante. Entonces tenemos esas dos áreas. ¿Y cómo las cubre la reforma? Que eso también es importante revisarlo. Por una parte, cuando el empleador no cumple, en el actual sistema, con la ley 3.500, las AFP son las obligadas a cobrar al empleador que no pagó, cobrarle estas imposiciones no pagadas. ¿Ya? No lo hacen, ¿ya? Y ese es un tremendo tema, porque aquí hay un contrato entre un trabajador y una AFP para que le administre los fondos, para que invierta tus fondos, pero también para que te cobre las imposiciones no pagadas. Claro. Pero eso, como no lo cumplen... Porque es poco efectivo, llegan cartas, llegan mensajes, pero no hay una cobranza real. No, y fíjate que eso ocurre tanto en el sector público como en el sector privado. En ambos casos ocurre lo mismo, que hay empleadores que no pagan. Por ejemplo, los municipios, hay un tema ahí en las lagunas previsionales, con muchos de los municipios que no cancelan las cotizaciones a tiempo, sobre todo antes, cuando solo podías declarar. ¿Te acuerdas? Claro, que hubo un tiempo en que se declaraba y tenía cierto tiempo el empleador para pagar, y se podía demorar muchos meses, pero nadie después está pendiente de que efectivamente me pagó o no me pagó.
Claro, porque Previrred te da el plazo, pero en realidad después no hay ningún incentivo. Exacto. Fondo, claro. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es que va a existir un sistema único de cobranza de la cotización, y ese sistema de cobranza va a estar a cargo de la Tesorería General de la República. Es decir, no van a ser las AFP porque ya no cumplieron, o sea, ahí le ponemos una cruz a las AFP porque no cumplen esa parte, y entonces va a ser, a partir de la reforma, va a ser la Tesorería la que todas aquellas imposiciones no pagadas por los empleadores y que el trabajador tiene como comprobar que efectivamente trabajó, entonces las cobra con cobranza prejuicial y juicial. Perfecto. ¿Ya? Ahí resolvemos un tema. ¿Y ahí qué pasa con las deudas hacia atrás? Todo. Mientras esté el trabajador vigente, o sea, cotizando, este sistema único se va a hacer cargo de cobrar para atrás. ¿Ya? Qué bueno. Y con todas las facultades que tiene Tesorería, o sea, retener devoluciones. No, ir a tribunales, pues. Que eso es súper importante, ir a tribunales. Porque ahora, si no, tendría que hacerlo cada trabajador. Y eso no lo hacemos. No. Entonces, el tema ahora es cómo recuperamos eso, y se va a hacer a través de la Tesorería General de la República. ¿Y eso desde cuándo? Eso es a partir del próximo año. ¿Ya? Entonces vamos a tener esa posibilidad de recuperar estos fondos cuando estamos activos. Cuando ya estás pasivo, no se puede recuperar porque ya efectivamente tú entraste a otra etapa, que es la jubilación o la pensión. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con aquellos trabajadores? Y vamos al segundo eje, que es la cesantía. ¿Qué pasa cuando un trabajador queda cesante? Recurre al seguro de cesantía, ¿cierto? Que tiene un fondo acumulado, en que hay un aporte del trabajador y un aporte del empleador. Cuando tú ocupas el seguro de cesantía, lo que haces tú es decir, ya, tengo 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Claro. Quiero repartirlo en 4 meses. Claro. Ya. Entonces tú dices, ya... Está la opción igual de sacarlo todo. Exacto. Pero yo quiero repartirlo en 4 meses, 250.000 pesos mensuales. ¿Qué va a pasar ahí? El seguro social, ese del que tanto se habló y que nadie quería, o mucha gente no quería que existiera, el seguro social va a poner la cotización que le falta a ese trabajador. Por ejemplo, si 250.000 pesos, el 10% son 25.000 pesos. Le va a cotizar 25.000 pesos mientras ocupe el seguro de cesantía. O sea, no va a ser, no va a tener laguna. Cuando va a haber una cotización que sea menor. Claro, aunque sea menor, pero que va a permitir que no exista la laguna previsional. ¿Ya? Entonces, eso comenzó, como tú decías hace un minuto atrás, en el mes de mayo. Es decir, todas las personas que quedan cesantes a partir de mayo en adelante y que tienen el seguro de cesantía van a poder ocupar esta cotización que va a pagar el seguro social. O sea, ya es esto algo concreto. Es algo concreto, está funcionando y empezó ya a partir del mes de mayo. Eso es un tremendo avance desde los dos puntos de vista, lo que te decía yo, en el caso de los que no pagan, los empleadores que no pagan, y en el caso en que la persona quede cesante. Claro. Y ahora, en el caso de las personas que queden cesantes, tienen este seguro de cesantía, pero por ejemplo, si alguien está sin trabajo 1 año, ¿cierto? O más, ¿cómo opera? ¿No es eterno el seguro? No. Es mientras ocupe el seguro. Ya, si se le acabó el dinero del seguro de cesantía, evidentemente que ahí para adelante el seguro no le va a cubrir ningún tipo de cotización. El aval para que el seguro opere es que esté todavía con fondos dentro del seguro de cesantía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un tema que esperamos nosotros resolver respecto de los tiempos que se demora un trabajador en recuperar empleo. Claro, porque eso es importante, porque en el fondo 4 o 5 meses puede ser un tiempo prudente, pero no sabemos... Aceptable, claro. Ya, pero ¿qué es lo que está pasando hoy día? Y eso también es bueno dejarlo con claridad. Nosotros post pandemia, es decir, después que termina esta etapa de la pandemia y que tuvimos que volver a la normalidad, empezaron los trabajadores a recuperar empleo, porque si no tenemos mala memoria, nos vamos a recordar que los que lo pagaron el costo de la pandemia fue el trabajador y la trabajadora que quedó cesante. Pues acuérdense que muchos empleadores, de acuerdo a un decreto que salió en el gobierno de Sebastián Piñera, se permitió estos despidos sin indemnización y sin nada. ¿Ya? Y entonces el trabajador se fue para la casa y tuvo que resolver su vida de alguna manera, y por eso aparecieron los IFE, ¿te acuerdas? Claro, y apareció también y todos estos bonos, el IFE, y apareció el 10%. Claro. El retirar el 10% de las AFP. Bueno, todo eso, una vez que termina la pandemia y tenemos que retornar, algunos trabajadores obviamente empezaron a recuperar rápido su empleo, ¿ya? Pero otros no.
¿ya? Y obviamente también las empresas tuvieron que empezar a echar a andar de nuevo, las que no pudieron continuar, etcétera. Mucha gente también cerró el comercio, por ejemplo, ha sido uno de los que ha tenido más daño y que le ha costado recuperarse. O hay muchos trabajos que cambiaron, hay gente que como probó el teletrabajo y se dio cuenta que podían funcionar de esa manera, o incluso con menos trabajadores, entonces hubo transformaciones también. Hubo transformaciones y también creció la informalidad. Sí, también eso hubo es verdad, claro. un aporte allí a la informalidad que afortunadamente en estos últimos 2 meses o 2 trimestres, más bien dicho, la hemos ido bajando considerablemente. Pero ¿qué ha pasado con los trabajadores en general? Los jóvenes, es decir, este chiquillo que tiene 18 años hasta los 25 años, 28 años, le cuesta encontrar pega. ¿Por qué le cuesta encontrar pega? Porque primero que nada le ponen requisitos. 5 años de experiencia. Sí, pues tiene que tener experiencia. ¿Y de dónde va a sacar un chiquillo de 18 años de experiencia? Oportunidad. Tampoco se considera, y aquí es súper importante eso, tampoco se considera la práctica como una experiencia laboral. Y eso también es un error, porque efectivamente el chico tuvo un ingreso al mundo del trabajo. Por lo tanto, eso también debiera ser considerado dentro del aporte que puede hacer eso a la experiencia laboral. De hecho, las mismas empresas donde hicieron práctica podían aprovechar, ¿cierto? Esta persona que fue capacitada, que en el fondo estuvo un tiempo aprendiendo. Que de alguna forma tiene un bagaje ya iniciado en el mundo del trabajo. Bueno, estos jóvenes les ha costado más encontrar trabajo, incluso superan los 6 meses, ¿ya? ¿Qué pasa entre los 30 y los 54, 55 años de edad? Ahí hay mayor empleabilidad. Es decir, ahí es donde está el grueso de los trabajadores que logró recuperar trabajo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa después de los 50 y 55? Complicado. Y si tú quedas sin pega, ahí se complica la cosa de nuevo. Muy difícil. Entonces tenemos 2 polos allí etarios que efectivamente les ha costado encontrar trabajo más que en en la centralidad que es de los 30 a los 54 años de edad. Claro. En estos 2 ámbitos, nosotros hemos puesto en acción a partir de este año, en el Congreso está un proyecto de ley que habla del subsidio unificado al empleo. Es decir, vamos a potenciar subsidios para la gente joven, subsidio para la gente que tiene más de 55 años de edad y también las mujeres, porque lo otro dañado ha sido las mujeres. Sí. La pandemia mucho. Absolutamente, y un retroceso de 10 años en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Entonces, este subsidio unificado que está avanzando en el Congreso, esperamos nosotros que pueda ser el que resuelva en gran parte estos espacios de tiempo o meses en los cuales los trabajadores quedan sin trabajo, porque se va a subsidiar al trabajador y se va a subsidiar a la empresa. Y con un subsidio mayor de lo que existía hasta ahora. Entonces, ahí esperamos nosotros contener este tema que no es menor y que obliga también a tener 12 meses a las personas trabajando. Ah, qué bueno. O sea, el subsidio es con condición. Eso que no para que lo aprovechen y después despedir. No. Y con 12 meses alguien por último después tiene un poco de experiencia para poder postular a otro. Exactamente. Ya tienes otro pie para empezar a trabajar en cualquier otra actividad de tu mismo rubro. Claro. Y, Seremi, este seguro, ¿cierto? Aumenta. Hoy en día, ¿de cuánto? Es el 10%, ¿cierto? El seguro el seguro siempre va a ir de acuerdo a la cotización. Y tú, como trabajador, tienes que cotizar obligatoriamente 10%. Siempre Entonces, es 10%. Si tomamos el ejemplo anterior, que era de 250.000 que ibas a sacar de tu seguro, entonces van a ser 25.000 pesos que van a ir a tu cotización para evitar la laguna previsional. Ya. O sea, es un tremendo avance. Partimos súper bien el primer bloque diciendo que era verdad, que funciona, ¿cierto? Y que hay avances concretos. Vamos a seguir hablando de este tema y los avances que hemos tenido, pero vamos a ir a la música y con un homenaje especial hoy día, porque hoy, 22 de julio, lamentablemente nos ha dejado... él no es el rey, el padrino del heavy metal, le decían, pero a él no le gustaba, porque decía, no me gusta el heavy metal, me gusta el rock, algo como heavy rock. Pero más como sentía diciéndose el príncipe de las tinieblas. Exactamente. Hablo de Ozzy Osbourne, ¿cierto? Ícono del rock que nos deja a los 76 años. Y vamos a escuchar una canción cargada de melancolía y reflexión y que nos invita a decir un adiós. Que en ese minuto cuando él la lanza se refiere a un adiós a su banda. Él crea esta canción, ¿cierto? Porque se despedía de Black Sabbath. Entonces es melancólica. Pero hablaba de pasar a otra etapa y que tiene relación con lo que estamos hablando hoy día porque dejamos atrás, ¿cierto? El sistema antiguo y vamos haciendo avances y también despedimos a Ozzy Osbourne
con este homenaje. Así que escuchamos Goodbye to Romance de Ozzy Osbourne, aquí en Abogo Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Qué bonita canción, melancólica. No era tan heavy metal, ¿cierto?, para despedir y homenaje a Ozzy Osbourne. Vamos a seguir hablando de los avances concretos de la reforma previsional para que vean que esto no es un cuento, sino que de verdad hay cosas. Ya acabamos en el bloque anterior de ver unos cambios realmente buenos, ¿cierto?, para los trabajadores. Y ahora hay otro, que es la cotización adicional del 1%. Cierto que los empleadores y trabajadores deben saber de qué se trata, que este tema que comienza en agosto. En agosto, efectivamente. A ver, para poder comprender, hacer un poquitito de historia respecto de esto. El sistema previsional que se instauró en la década del 80, toda la responsabilidad de la pensión recaía en el trabajador con su cotización del 10%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te dijeron? Mire, usted va a tener que obligatoriamente, porque es una cotización obligatoria, obligatoriamente aportar el 10% de su salario para la vejez, para su pensión, ¿cierto? Entonces había un contrato entre la AFP y el trabajador. ¿Qué pasó con el tiempo? Vamos a remontarnos al primer gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando la presidenta Bachelet hace un mapeo de la realidad de los adultos mayores, 60 en el caso de las mujeres y 65 los hombres, se da cuenta de que hay una cantidad mayor de trabajadores que estuvieron trabajando en algún momento pero que nunca cotizaron. Ya, tenemos las trabajadoras de casa particular, tenemos al maestro carpintero, tenemos a los maestros mueblistas, tenemos a los maestros de la construcción, tenemos una cantidad de gente que todavía existe y que no cotiza y que son independientes, ¿ya? Y acuérdate que antes el contrato de trabajo prácticamente no existía. ¿Ya? Existía el trato. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando nos damos cuenta que existe esta cantidad de trabajadores que no puede recibir ningún tipo de pensión porque no cotizó, entonces, ¿qué es lo que hace ella? Instala el pilar solidario. ¿Ya? Y el pilar solidario es la primera vez después de 40 años en que el Estado hace un aporte para la vejez de estos trabajadores y trabajadoras. ¿Ya? Después viene el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y aparece otro aporte que hace ella, porque evidentemente la masa de trabajadores va creciendo y por lo tanto instala la pensión básica solidaria. Y la pensión básica solidaria entonces es un aporte a la previsional. Ya. Viene el gobierno del presidente Piñera. ¿Y qué hace el presidente Piñera? Está otro pilar contributivo ahí y dice vamos a englobar el aporte previsional, la pensión básica solidaria y vamos a crear la PGU. ¿A quién le toca implementar la PGU? A nosotros. Ya, entonces, cuando instalamos la PGU, ahí tenemos el aporte del Estado. Entonces, ¿qué tenemos? Hasta ese minuto tenemos el aporte del trabajador con su 10% y tenemos al Estado que ha tenido que apoyar en las pensiones, apareciendo, irrumpiendo en realidad en este sistema para poder apoyar a estos trabajadores que no habían tenido la posibilidad de cotizar. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Entonces, el gran ausente es el empleador. Claro, porque en realidad, ¿y cuándo se pone? Claro. Entonces, este gran ausente que es el empleador aparece ahora en la reforma previsional y que ya en la reforma que intentó la presidenta Bachelet y en la reforma que intentó el presidente Piñera no se había considerado que se hiciera este aporte, sino que empieza ahí a generarse la idea de que en definitiva faltaba alguien, y que el que faltaba era el empleador. Y ahí se habló de un 3%, de un 4%, un 6% fue lo que nosotros empezamos a revisar y que fue lo último que se habló durante el gobierno del presidente Piñera. Pero ¿qué pasó cuando nosotros intentamos implementar esto? Y dijimos ya, pero el 6% que sea no solo para la cotización individual, sino que exista una división entre el seguro social y la cotización individual. Que haya un aporte social. Que exista un aporte solidario. Y ahí apareció, ahí no les gustó. Entonces, ahí apareció este seguro social que la gente no entendió qué es lo que era. Y había mucho miedo, porque decía, ¿por qué yo voy a tener que aportar con mi trabajo a alguien que no ha trabajado nunca? Que nunca ha trabajado, o sea, ¿por qué? Si un poco menos que todo el resto que no trabajó o que no cotizó, que no es lo mismo que no trabajar, que no cotizó, fueran flojos. Claro. Y no es eso.
Y fíjate que ahí nos empieza a cambiar el switch también respecto de qué vamos a considerar trabajo, porque una cosa es el trabajo remunerado y otra cosa distinta es el trabajo no remunerado. Y ese trabajo no remunerado, que es el que hace todas las personas que se quedan en la casa cuidando a los hijos, con labores de cuidado y construyendo hogar, porque el que construye hogar aporta a Chile. Sí, claro, de todas maneras. Aporta cuando le lava la ropa a los hijos, cuando le prepara la comida, cuando tiene que cuidar al adulto mayor. Ahí estamos aportando, todos los que hacemos esa pega, le estamos aportando a Chile. ¿Ya? Entonces, empieza a ser un cambio de que efectivamente estas personas también necesitan apoyos del Estado. Y por eso es importante el seguro social, porque de alguna parte tienen que salir esos recursos. Y ahí empieza esta discusión de que el 6%, que para mi plata no, ¿te acuerdas? Claro, sí, campañas publicitarias. Toda esa historia que ya conocemos. Y que finalmente el acuerdo al que se llegó, porque esta reforma previsional es un acuerdo político que se da en el Senado, porque si tú te recuerdas, la discusión que hubo en la Cámara de Diputados fue terrible, porque se desmembró, se le sacaron todas las piezas, desarmaron el proyecto y se perdieron la gran oportunidad de haber sacado a Chile de este sistema. Yo creo que esa ha sido la gran responsabilidad que tuvieron los diputados y diputadas de Chile, de que no tuvieron la altura de mira, porque está bien, estamos todos los partidos políticos representados, pero lo importante aquí era poner al sujeto, que era el pensionado y la pensionada, en el centro, no al negocio de la AFP, porque la AFP, estando en el mercado, es un negocio. Y cuando tú tienes un negocio, ¿qué quieres? Ganancias, po. Claro. Quieres ganar. Ganar más y ojalá por menos, pero lo menos posible. Claro que sí, po. Entonces, la discusión pasó por todo eso y finalmente en el acuerdo con el Senado se llegó a un 7%. O sea, se subió de un 6 a un 7. Ya, pero ¿por qué se subió un 7? Para poder sostener el seguro social. Ya, entonces el seguro social, ¿de qué se va a encargar? De aportar para las mujeres, un aporte especial para las mujeres que tiene que ver con la expectativa de vida, porque nosotros salimos bien perjudicadas en esta historia en el mundo del trabajo. Vivimos más, pero no tenemos culpa de eso. Claro. ¿Ya? Somos las que más tenemos lagunas, las que más se sentía estar, los labores de cuidado, y vivimos más, y tenemos más tiempo. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el caso de las mujeres? Entonces tenemos que de alguna forma compensar. Y aparece una compensación por expectativa de vida que la paga el Seguro Social. El Seguro Social paga el seguro de cesantía, el Seguro Social va a pagar también la cotización por años de trabajo, cosa que hasta el minuto no existía. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el 7% que va a ser distribuido entre el Seguro Social para un 4% y un 4,5% que iría a la cotización individual. Si yo sumo el 4% del Seguro Social y el 4,5% que va a tu cartola individual, son 8,5. Sí. ¿Pero por qué es 8,5 y no un 7? Porque también se suma el aporte que hace el empleador por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que de aquí en adelante no lo maneja la aseguradora, sino que lo maneja el Seguro Social. ¿Ya? Por eso es un 4%, claro. Y por eso es un 4,5 para la cotización. ¿Cuándo empieza a pagar el empleador de a poco? Porque tiene 9 años el empleador para pagar el 7%. Ya. Y lo empieza a pagar ahora en agosto. En el mes de agosto, el 1%. ¿Ya? Entonces, todo trabajador va a tener que ver reflejado en su cartola individual el 1%. ¿Ya? Entonces ya no va a ser un 10%, va a ser un 11%. Pero ese 1 no sale del sueldo, ¿cierto? No, sale del empleador. ¿Ya? Y ahora, ¿en qué se va a ocupar el 1%? En pagar esa cotización por años de trabajado a las personas que se estén pensionando y a las que ya se pensionaron, y también para pagar las expectativas de vida de la mujer. ¿Ya? Esas son las dos cosas que se pagan con el seguro, más el seguro de cesantía. Y estos años que tiene para pagar, ¿cierto? Para hacer este aporte el empleador es progresivo, va a ser de a poco en el fondo. Los 3 primeros años va a ser un 1%. Y después viene 0,75. Más. Ya.
Más, o sea, va a ser 1,75. Claro, 1,75, 1,75 y va a ir aumentando en la medida en que van pasando los años. Ya. Va a ser 9 años en atención a las pymes, Sí, porque obvio. la gran empresa tiene otra solvencia, pero en el caso de las pymes tienen la posibilidad de que sea a largo plazo y por eso son los 9 años. Claro, pero el impacto que que les va a generar. Y por último también, si en algún momento hay un análisis y se dice que las pymes no van a poder resistir, entonces se va a aplazar 11 años. Ya existe la posibilidad de también. De darle 2 años más. Ya, perfecto. Eso es importante porque siempre las pymes cuando vienen estos cambios que si bien son positivos para los trabajadores, siente que otra cosa más, a mí me alegan a veces a los auditores, que oye, pero otra cosa más, ya me suben el sueldo mínimo, que bueno, pero, porque claro, cuando pensamos en una empresa gigante no hay problema, pero cuando es un negocio pequeño que tiene 2 trabajadores, le impacta hasta que el minuto que pueda decir, chuta, yo no puedo seguir. Claro, y para evitar eso es justamente que se alargan los plazos. Para que efectivamente lo puedan hacer sin tener que cerrar empresas o despedir trabajadores, que tampoco es la idea. No, pues finalmente no es la idea que es un beneficio, no que exacto, esto tenga ese impacto. Exacto. Y lo otro es la expectativa de vida también, ¿cierto? Esto va a pagar a eso. ¿Cómo, en lo concreto, cómo se paga eso? ¿Va a ser dentro de la pensión en el fondo? Sí, mira, esto se empieza a pagar en enero. La bonificación por expectativa de vida y por año cotizado en enero del 2026. Estamos en julio, en 6 meses más. ¿Ya? Entonces se empieza a pagar. ¿Y cómo lo va a recibir el trabajador y la trabajadora? Lo va a recibir en su liquidación de la pensión. ¿Ya? Ahí va a aparecer el porcentaje que le corresponde a la mujer por expectativa de vida y a ambos, hombres y mujeres, por año cotizado. El año cotizado tiene requisito. Para la mujer 10 años de haber cotizado y para los hombres... ¿Continua? No necesario. 10 años. Okay. Y para los hombres 20. También pueden ser discontinuos, pero que junte 20 años. Y ahí va a empezar a hacer... Y ahí le va a empezar a regir este aporte. ¿En qué consiste el aporte? Es 0,1 UF por año trabajado. Por ejemplo, si yo trabajé 10 años, 0,1 UF va a significar en 10 años 1 UF. Entonces va a ser, hoy día está a 38.000 pesos. Igual es considerable. O sea, van a ser 38.000 pesos más. Si yo trabajé 20 años, el doble. 76.000 pesos. Si yo trabajé 25 años, van a ser 2 UF y media. Y hasta ahí llega el límite. Ese es el tope. Ese es el tope, 25 años. Es decir, si yo me pongo a calcular de aquí a fin de año, la UF va a llegar a más o menos a 40.000 pesos, van a ser más o menos como 100.000 pesos los que va a recibir la persona. O sea, igual 25 es años un aporte importante. Sí. Quisiéramos que fuera más, pero es considerable en razón a lo que hoy se recibe. Oye, si el promedio de las pensiones entre el 2017 y el 2021, autofinanciada, de los hombres era 143 y de la mujer 37.000 pesos. Sí, o sea, muy poco. Es aberrante. Sí. Entonces hoy en día esto es mucho mejor. Claro que sí, o sea, nosotros siempre decimos, nosotros no es que estemos felices. No es lo ideal. No, pero es mejor todavía no llegamos. Claro. No llegamos. ¿Por qué no estamos felices? Yo creo que también la gente tiene que entender esto, porque resulta que lo que tú tienes que esperar en un sistema previsional es una tasa de retorno entre un 70 y un 90%. Claro. ¿Qué es lo que es la tasa de retorno? Si mi última liquidación fue 1.000.000 de pesos, la tasa de retorno en mi primera pensión tiene que ser 700.000 pesos al 70%. Claro. ¿Ya? Si tengo una última liquidación de 1.000.000 de pesos, entonces puedo pedir también una tasa de retorno de un 90%. Y un 90%, 900.000 pesos. ¿Y hoy en día cuánto es? 146.000 pesos, que es menos de un tercio. Claro. Por eso no estamos felices. No podemos estar felices. Claro. Y nosotros lo que decimos es que aquí se abrió una puerta. Sí. Se abrió una puerta para decir que efectivamente hay que ir modificando el sistema de pensiones. Y lo último que quería informar aquí es que nosotros lo que queríamos es terminar con las AFP. Sí, pues esa era la idea. Las AFP no puedes tener las pensiones en el mercado. No. Si esa es una cuestión de lógica, porque si tú lo pones en el mercado, en la empresa, la industria de la AFP va a querer ganar. Porque es un negocio, pero es lógico. Pero la ganancia la va a querer el dueño de la AFP, pues. No la va a querer para estos que le ponen el aporte. Y yo me pregunto, ¿cuál es el esfuerzo de la AFP para obtener estas ganancias? Nada. Cero esfuerzo, porque todos cotizamos obligados. Claro.
Y no nos queda otra opción. Y mira, y aparte de eso, que la AFP te cobra por invertir tu plata y te cobra por administrar tu plata. Claro. O sea, dime que no es un negocio maravilloso, sí, pero no puede ser. Por eso es que nosotros decimos que las pensiones no pueden estar en el mercado. No. Podemos hacer un sistema mixto, sí, podemos avanzar hacia eso. Y lo otro, decir también que en Chile hay dos sistemas, po. Está el sistema de las Fuerzas Armadas, que es de reparto, y que toda la derecha dice que el reparto no funciona, pero ahí funciona. Ahí funciona. Sí. Ahí sí que tenemos por pensiones años, claro, con una tasa de retorno de un 70 a un 90%. Pero ¿por qué no le funciona al resto de los chilenos? Sospechoso. Dijo Bombofica. Sospechoso. Claro. Entonces, a propósito de las AFP y de las comisiones, me olvidé preguntar, este seguro, ¿cierto? Para el caso de las personas que están cesantes, ¿cierto? Este seguro. El seguro de cesantía, la cotización para el seguro. Exacto. ¿Esa cotización paga comisión? No. No. No, porque la maneja el seguro. Acuérdate que el seguro es el que va a cotizar. Y entonces ahí no tiene nada que ver con la AFP. No entra la AFP. Qué bueno. No entra la AFP porque tú ya estás cesante. Claro. No tiene por qué nada. La AFP ahí no mira esa platita, menos mal. Menos mal, que yo dije, ¿también le sacarán? No. Menos mal. El seguro social es el que entrega el aporte para la cotización de la persona que ocupa el seguro cesantía. Clarísimo. Vamos a seguir hablando. Otro buen avance que vimos, el del 1%. Sí. Muy buen avance y concreto, ¿cierto? Desde agosto en adelante, progresivo, pero ya, como dice Seremi, se abre una puerta. Sí. Y al menos es como una luz de esperanza. No es el cambio total que se quería, pero sí vamos camino hacia allá. Y con los otros cambios que hablamos en marzo, ¿cierto? Desde que se incorporan las cajas de compensación. Son hartas cositas que al menos dan luz. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a escuchar música nuevamente. Y mire, busqué canciones con laguna, no había ninguna. Pero yo sé que hay lagunas. Pero sí hay lagunas. Y yo sé que hay gente que tiene tantas lagunas que son lagos. Sí. Así que vamos a escuchar a Cerati, ¿cierto? También una canción bonita, ¿cierto? Melancólica, y que nos invita a soñar con una vejez digna y tranquila, ¿cierto? No debería ser una utopía, debería ser algo concreto. Así que esperamos. Lago en el cielo, con Gustavo Cerati aquí en Aboca Rock. Gustavo Cerati escuchábamos en Aboca Rock, Lago en el cielo, pero ya no van a haber más lagos, ¿cierto? Lagunas con estos sistemas y con estos avances. Estamos conversando con la Seremi Sandra Quintana, Seremi del Trabajo de la región del Biobío, sobre los avances concretos de la reforma previsional. Pero antes de que no me rete la producción, si quieres escuchar este programa nuevamente, puedes oírlo en Spotify, buscando por Aboca Rock, puedes verlo en YouTube, en nuestro canal, busca también por Aboca Rock y le hacen clic a la campanita para que les avise cuando un nuevo episodio. También en radudec.cl/podcast también se suben los audios, y si quieren información vayan a las redes sociales, a Instagram, abocarrock.cl, o en la página www.abocarrock.cl. Cumplí con los anuncios, porque si no me retan. Sí, ¿cuántos años ya llevamos? A ver, yo me acuerdo desde el principio que yo llegué aquí a la Seremía, empecé a venir a tu programa. Sí, yo llevo ya del 2019. 2019, mira. Sí, o sea, 6 años, 7 años. Sí, bien, harto. Sí, yo creo que la gente lo escucha los jueves porque, o sea, es lógico, antes era el jueves, hoy día... Antes era el jueves, ahora antes era el jueves, ¿viste que me acuerdo? Sí, no, y de hecho me dicen a veces así como, no, sí, yo soy Uber y yo te escucho, y yo digo, me alegra, porque en realidad la idea es llevar un aporte y llevar esta información, y sobre todo esta hora que la gente se va para la casa, sí, pues, cansada, la hora del taco, cansada de trabajar, y muchas veces dice, chuta, ¿y para qué? ¿Para recibir una pensión tan pequeña? Pero nosotros le estamos contando, ¿cierto?, los avances, y ahora vamos por el último, y no menos importante, sino que la PGU, ¿cierto? Este avance, claro. Y además usted ahora venía, ¿cierto?, de terreno, andaba hablando, ¿cierto?, con adultos mayores respecto al tema. Cuéntame un poco cómo lo recibe la tercera edad, cómo lo reciben estos cambios. Mira, yo me he dado vuelta por toda la región, a todo esto. ¿Ya? Tengo toda la provincia de Arauco con la PGU, hemos ido hablando de toda la reforma, voy los sábados a la hora que me pidan. Qué bueno. Yo no tengo límite en ese sentido, yo creo que esa es la pega que uno tiene que hacer. Sí, se agradece mucho, porque es difundir. Y hoy día anduvimos en Tucapel, en Huépil. Huépil. Estuvimos ahí con la gente en el municipio, con todas las organizaciones de adultos mayores. Y claro, la gente tiene muchas dudas ya al respecto. No saben cómo
cómo, por ejemplo, se postula a la PGU. Mucha gente no sabe que se postula, y eso es súper importante. Hay gente que piensa que le va a llegar que solito, automático, claro. automático. No es automático, tiene que postular. Y es importante saber también por qué tiene que postular, porque nosotros sí tenemos base de datos respecto de la gente que recibe beneficios a través del IPS, el Instituto de Previsión Social, que la gente lo conoce como el Chile Atiende. Claro. ¿Ya? Entonces, toda esa gente está mapeada. Por lo tanto, a ellos sí les va a llegar en forma automática. Pero aquellas personas que están pensionadas por AFP, que están pensionadas por renta vitalicia, nosotros no tenemos los datos. Por lo tanto, tienen que postular. ¿Ya? Y decirle a las personas que todos tienen que postular. Puede que alguno no la tenga, pero ¿por qué no la van a tener? Que a propósito de cobertura, yo te comenté antes que la PGU nosotros la tuvimos que implementar. Claro, sí. Y ahí en ese sentido, la ministra Jara, en el tiempo en que fue ministra, en la primera etapa, cuando empieza a implementarse la reforma, se dio cuenta de que solo un 40% de los adultos mayores estaban beneficiados con la PGU. Y que teníamos al resto sin PGU. ¿Y eso era porque no cumplía el requisito, porque no postulaban? No, porque la PGU estaba diseñada con un cálculo que dejaba fuera al resto. ¿Y por qué los dejaba fuera? Los dejaba fuera porque el recurso de PGU no alcanzaba a cubrir a todos. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Sacó 2 leyes cortas. Una ley corta, porque tú sabes que para hacer leyes cortas o proyectos de ley que necesiten financiamiento del Estado tienen que partir desde el Ejecutivo. Claro. Entonces ahí se puso de acuerdo con el ministro Marcel de dónde iban a sacar los fondos y entonces hizo una primera ley corta el 2022 que fue abarcando el 60%, del 40 al 60, ya. Ahí aumentó el 20%. Y luego, el 2023, la segunda ley corta, y ahí abarcamos hasta el 90%. Entonces, hoy día, la cobertura de la PGU es hasta el 90%, incluyendo... O sea, es harto más. Es casi todo. Claro. ¿Y quiénes no quedan? Los que tienen pensiones superiores a $1.000.000 pesos. 1.200.000. ¿Ya? Eso no... O sea, solo eso. Sí, los demás, todas las personas deberían tener la PGU. Renta vitalicia, las personas que están con retiro programado, todas las personas que estén jubiladas y las que estén por jubilar y que no tengan pensiones superiores pueden postular a la PGU y la van a obtener. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante de la PGU? Que la PGU, y aquí quiero hacer un altito para que entendamos cómo funciona esta reforma. La reforma, te comentaba hace un minuto atrás, el seguro va a estar financiado por el 7% del aporte del empleador, pero la PGU no. La PGU es un aporte aparte. Entonces, la reforma previsional tiene 2 ejes de financiamiento. Uno, el aporte del empleador, y el segundo es el aporte que se hace del Estado. Y ese aporte del Estado, si hacemos un poquitito de memoria, el 2022 el ministro Marcel habló e instaló en el Congreso una reforma tributaria, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, que no funcionó. Tristemente. Que el objetivo era ese. Claro. El objetivo era que el 80%, 70% fuera a la PGU. Claro. Y resulta que no lo aceptaron. Ya no corrió. ¿Qué hizo el ministro Marcel? Separó el proyecto original en 2. El segundo está hoy día lo está lanzando. Perfecto. Pero el primero era financiar la PGU a través de los impuestos a los más ricos, ¿se acuerdan? Claro, sí, que también fue polémica. Porque nadie entiende de repente que aquí el objetivo principal son las personas. No son otros, las personas. Entonces, ¿qué pasó? Que ese sí pasó, pues este fue el aporte fiscal que se hace a la PGU y ese sí se pudo dar el financiamiento a la PGU. Entonces, ¿qué pasó? Que como es vía recaudación de impuestos que no se pagan, porque aquí se evaden impuestos en este país, para que ustedes sepan. Sí. Pero eso es importante que no se va. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que permitió? Permitió que esta PGU se aumentara a 250, pero que va a ser en 3 etapas. La primera etapa se comienza ahora en el mes de septiembre y es para todas las personas mayores de 82 años, ¿ya? Y todos aquellos que tuvieron leyes reparatorias, vales, RETIC y exonerados políticos. ¿Ya? Todos esos, cumpliendo 82 años, van a tener una PGU a 250.000 pesos. ¿Que tienen que postular? Sí, que tienen que postular. Pero voy a hacer un alcance respecto a leyes reparatorias. Porque las leyes reparatorias no habían tenido acceso a la PGU.
hasta ahora. Recién. Pero a partir de ahora lo van a poder tener con el valor completo de 250.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 2026? Estamos en el 2025 recién. 2026, en septiembre, un año más, van a tener acceso a la PGU con un valor de 250.000 pesos, todas las personas de 75 años y más. ¿Ya? Más vales, RETIC y exonerados. Y el 2027, el resto de la población que cumpla 65 años de edad. Porque aquí no hay que olvidar que la PGU tiene requisito 65 años de edad. Y aquí voy a apuntar de nuevo a que esto abrimos la puerta, pero no es el final del estamos tema. partiendo. Porque debo decir que aquí hay que seguir luchando para que las personas, y en este caso las mujeres, puedan tener la PGU a los 60, porque nos jubilamos a los 60. Sí, por lo tanto, es injusto. Hay 5 años que no... Sí, y fíjate que hay mujeres que reciben 140 lucas de pensión y tienen que estar 5 años esperando la PGU. Recién, para poder optar a la PGU. Impresentable. No, impresentable. Impresentable. Entonces, a seguir peleando las mujeres de este país para que efectivamente nuestros derechos se equiparen de alguna forma. De los 60. Claro, ¿por qué no son de los 60 si jubilamos a los 60? Pues porque nos obligan a seguir trabajando. ¿Te fijas? Ya, pero si en algún minuto va a haber una discusión de ese tipo, que se haga, pero mientras no se haga, dennos la PGU cuando corresponda. Claro. No 5 años después. No 5 años después, porque no es justo. No es justo. Eso es empobrecer a la gente. ¿Ya? Y eso, fíjate, yo siempre les digo a las personas, ¿qué dejamos de hacer cuando jubilamos? Dejamos de levantarnos temprano para ir a un trabajo. Claro. Pero no dejamos de comer, no dejamos de lavar de ropa, hecho, de gastar en detergente, no dejamos de ir a un médico o de comprar remedios, ya no dejamos de pagar la luz, el agua, el gas. No dejamos de querer divertirnos también, de querer tener esparcimiento. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir con esa miseria? Porque la gente elige, pues, ¿qué pago este mes? ¿La luz o pago el agua? Claro. ¿Ya? No, y si se enfermó, chuta. No, porque nadie tiene reserva. No, y de repente, dice, bueno, el consultorio, pero a veces uno sabe que en las canastas no están los medicamentos. No y que todo dicen, lo soluciona el consultorio. Entonces, es injusto el sistema y por eso hay que seguir pensando en que esto no se terminó. Aquí hay que seguir luchando para que tengamos esas tasas de retorno que yo te comentaba antes. Y para eso habrá que generar un sistema mixto, quizás, en donde esté lo público y lo privado a igual porcentaje, de tal forma que la inversión la asegure también el Estado. Hay mucho que hacer todavía. Mucho, y esperemos que con estos cambios, ¿cierto? Que se han ido dando de a poco, pero concreto, la gente vaya perdiendo estos miedos que de repente se han instalado. No, que me van a quitar esto si voto por este, porque eso también se da. Sí, claro, son estos miedos que se instalan y que en el fondo hay que pensar, ¿cierto?, en la solidaridad y poner en el centro a la gente. Yo creo que eso es súper importante, Serem. Eso es lo más importante para mí también. Yo creo que uno cuando trabaja en un proyecto país, no trabaja para enriquecer a 3 o 4. ¿Ya? O al 20% más rico de este país. Uno tiene que trabajar para el 80%, porque esa es la gente que necesita mejor educación, necesita mejor salud, ya necesita mejor provisión. ¿Ya? Necesita vivir mejor. Entonces, a eso es lo que tenemos que abocarnos dentro de un programa de gobierno o de un proyecto país. ¿Ya? Eso es importante preguntarle a todos los candidatos que están hoy día sentaditos en la mesa. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su proyecto de país? ¿Qué entiende usted por bien común? Claro. Eso es lo que tenemos que preguntarles, para darles el voto y darles la confianza. Y nosotros también como ciudadanos, ¿cierto?, como personas, entender también que vivimos en una comunidad y que uno dice, ¿por qué no voy a querer que esa persona de la esquina, que ese viejito que veo ahí tenga una buena vida? ¿Por qué? ¿Por qué voy a pensar solo en mí? Yo siempre digo, ¿cierto? No hay que ser egoísta. Pero lo importante, Seremi, es que hoy día no hablamos de promesas ni titulares, hablamos de medidas concretas que ya se están implementando y que están cambiando, lo que es positivo. Así me gusta a mí, que vayamos viendo, ¿cierto? El seguimiento. Yo me gusta hacer eso en el programa porque después vemos, ¿y qué pasó con esa ley? Así que le agradezco que haya venido. Lamentablemente se nos fue súper rápido el programa. Siempre nos pasa que va terminando rapidito, pero le queda una última tarea. Porque vamos a escuchar una canción. A Black Sabbath, ¿cierto? Sí, y el tema era Iron Man. Exactamente. Nos vamos a quedar con esa canción de Ozzy Osbourne. Sí, que él igual era de la tercera edad. Sí, pues, 76 años. 76 años. Sí, 76 años. Y bueno,
algo pasa en la vida, ¿cierto? Que en algún minuto nos tenemos que ir. Sí, pues ojalá y ojalá nos vayamos bien, eso, tranquilos, claro, con la vida que tuvimos, y no sufrimiento. Yo creo que la acumulación de sufrimiento y de pena de mucha gente mayor hoy día le duele a muchos chilenos y chilenas. Así que yo creo que eso es el que es la tarea para futuro, mejorar esas caras, po. Así es, ¿cierto? Que se recupere la dignidad y la protección de los trabajadores, ¿cierto? Y del adulto mayor, en definitiva. Sí, así es. Ya, pues, agradezco, Seremi, ¿cierto? Y vamos a seguir haciéndole seguimiento. Muy bien, esto, ahí vendremos a pasar revista. Muy bien, me parece. Muy bien, muchas gracias. Nos quedamos con Black Sabbath, agradecer a todos los quienes nos escucharon, a Leonardo, que hoy día estuvo en los controles, y a Radio UDEC. Así que nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Radio UDEC. Chao.